apóstoles. Y vamos a estar leyendo el verso 10. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Y nos ponemos sobre nuestros pies en reverencia a la palabra de Dios. Capítulo número 27 del libro de los Hechos. Y leemos el verso 10 en adelante. ¿Lo tenemos, hermanos? Hechos. Después del Evangelio según San Juan, ahí está Hechos. ¿Lo tenemos todos? Aleluya. Leemos el verso número 10. Y dice la palabra de Dios, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida. No solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. El centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Ahora pásese allí mismo al verso 21, versículo número 21, y dice la palabra de Dios, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Aleluya. Vamos a orar. Digámosle, Padre nuestro que estás en gloria. Amado Dios, esta noche te damos gracias porque tú nos permites esta noche estar reunidos para poder adorarte, para poder exaltarte. Señor amado, esta noche queremos pedirte, Señor, que seas tú hablando de esta vida, seas tú instruyéndonos a través de tu palabra. Espíritu Santo, esta noche enséñanos conforme a tu gran voluntad. Oh Espíritu Santo, toca esta noche, Espíritu Santo, muévete mientras tu palabra se predica. Muévete en medio de cada uno de nosotros. Tócanos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, esta noche hemos leído una porción quizás conocida por todos, quizás. Pero esta noche quisiera titular este estudio o este mensaje, la necesidad de aprender a confiar solamente en Dios. La necesidad de aprender a confiar solamente en Dios. Este prácticamente es un capítulo donde habla del viaje que Pablo, hermanos, tuvo a causa de la acusación que los judíos hacían. Él pidió ser llevado al César. Y es un camino es un viaje que él va camino a Roma. Pero, hermanos, y al mismo tiempo es un pasaje donde nos muestra casi el final de la vida del apóstol Pablo. Pero es aquí donde realmente, hermanos, la Biblia nos revela dos tipos de personas. Unos que confían en Dios y otros que confían en su fuerza, otros que confían en sus capacidades, otros que confían, hermanos, en su, quizás, hermano, en su juventud. Pero cierto es que la Biblia nos narra de una manera extraordinaria
que los que confían en su fuerza, que los que confían en caballos, que los que confían, hermanos, en la ideología humana, ciertamente sufrirán, ciertamente se lamentarán, porque solamente hay garantía de paz, solamente hay garantía de gozo cuando nosotros confiamos plenamente en Dios. Y es aquí donde la Biblia habla y narra la historia de Pablo en este viaje. En el versículo que nosotros leímos, la palabra de Dios dice que, en el verso 10, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio. Estas fueron las palabras de Pablo. Pablo miraba por el Espíritu que la navegación en ese viaje era peligrosa. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra el carácter o las características del hombre natural, de aquellos que confían en sus capacidades. La Biblia dice que no prestaron atención a las palabras de Pablo, que no prestaron atención a lo que Pablo decía. Es decir, hermanos, que esa es la tendencia del hombre natural, del hombre de este mundo, del hombre de esta tierra, que muchas veces cierra los oídos a la voz de Dios, cierra los oídos a la voz del Altísimo, y por esa causa el mundo está como está, el mundo sufre a causa de no haber prestado atención a la voz de Dios. La Biblia dice que ellos dijeron, bueno, ¿y este quién es? Es un preso. ¿Cómo le vamos a prestar atención a este? Así la gente habla de aquellos que predicamos el Evangelio, o de aquellos que damos testimonio de que somos salvos, aquellos que damos testimonio que hemos sido perdonados, aquellos que damos testimonio que esta tierra no es nuestro hogar, aquellos que damos testimonio que un día partiremos de esta tierra y estaremos 7 años en el cielo, en la boda del Cordero. ¿Cuántos creemos eso? ¡Aleluya! Amén. Gloria a Dios. Es una verdad, hermano. Damos testimonio que somos hijos de Dios. Pero la gente dice que estamos locos. La gente dice que nosotros nos han lavado el coco. Pero ellos no entienden que nosotros hemos sido perdonados, nosotros hemos sido rescatados, hemos sido levantados del lodo cenagoso y estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, porque creímos que Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, aleluya. Y un día volverá por nosotros para que donde Él está, también nosotros estemos con Él. Pero la gente no cree esas palabras. Es decir, que la gente mira. Y como la salvación es por fe, entonces la gente tanto ve, tanto palpa, así la gente cree. Pero esta palabra dice, hermanos, que el Evangelio y la salvación es por medio de la fe. Por eso Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Este Evangelio transforma al borracho, transforma a la prostituta, transforma al más mujeriego. Esta palabra, este Evangelio transforma al más vil pecador, entre los cuales nosotros éramos los primeros. Porque los que estamos aquí no éramos buenas piezas. Sí, hermanos, ahora usted se mira diferente. Las hermanas eran grandes noveleras, eran grandes lloronas. Y por andar viendo novela, la lengua la tenían larga, o lo metidas en chambres andaban. Pero es que usted no es así, ya no es así, usted ya nació de nuevo. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. La lengua se la cortaron y ahora solo habla cosas para bendecir a Dios, para exaltar a Dios y para que otros conozcan que tenemos un Cristo vivo, tenemos un Cristo de poder que transforma, y el testimonio es que lo cambió a usted y no me cambió a mí también. Aleluya. Porque éramos terribles. Pero eso hace, hermanos, el Evangelio en la vida del hombre. Pero la Biblia habla
que este grupo de personas, ellos no creen en Dios. Ellos abandonaron a Dios y mejor prefieren, hermanos, confiar en esculturas hechas por mano de hombre. Esto dice este libro sagrado. Este libro sagrado dice en el libro de Romanos que los hombres cambiaron la gloria de Dios por la mentira, dando culto a las criaturas antes que al Creador, dice la palabra de Dios. ¿Y por qué hicieron eso? Porque lo abandonaron. Porque lo cambiaron la verdad de Dios, cambiaron que Él es un Dios poderoso, aunque no lo podamos ver, esta noche está aquí, y mientras esta palabra se predica, Él está tocando el cuerpo, si hay algún enfermo mientras esta palabra se predica, porque Él está aquí, Él es un Dios vivo. Esa es una realidad, que los hombres, hermanos, confían más en su fuerza, confían más en su preparación intelectual, confían más en su conocimiento, confían más en la cartera, confían más en las cuentas, en el banco, pero no confían en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y por eso el hombre sufre, el hombre se lamenta, porque cuando nuestra confianza no está en Dios, nosotros nos lamentamos. Cuánto rico, con mucho dinero, no tiene la paz que usted y yo tenemos. Hay millonarios que no tienen gozo. Pasan con los ojos pelados, porque se imaginan que va a llegar ya el ladrón, el que los va, hermanos, ¿cómo se dice? Lo va a raptar para pedir rescate por ellos. Es decir, hermano, no tienen paz. Pero cuando usted y yo confiamos en el Señor, aleluya, quizás no hay nada en la mesa, pero cuando usted acuerda, la bendición llega, porque eso es, nuestro Dios no se tarda para ayudar a sus hijos, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin de nuestros días. Por eso, hermanos, la Biblia dice que estos hombres, dice el verso número 10, Pablo le dice: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Ese es el mensaje de Pablo. Y ese es el mensaje del Evangelio. A través de la palabra nos muestra que viene un tiempo donde todas las cosas serán destruidas en esta tierra. La Biblia nos muestra que todos vamos caminando en esta tierra, pero muchos hacen riqueza, muchos, hermanos, se llenan de propiedades. Pero viene un día donde Dios terminará con el materialismo. Viene un día donde Dios le pondrá fin a las cosas que el hombre tiene. Y también, hermanos, allí el hombre perderá. Y no solamente eso, corre el peligro de su alma. Porque si el hombre muere sin haber creído en Cristo, sin haber abierto el corazón y recibir a Cristo como su Señor y Salvador, tendrá grande pérdida, dice esta palabra. Por eso Pablo, hermano, estaba predicándoles a ellos y diciéndole: no salgan, esperen mejor. Pero ¿qué dice la Biblia en el verso 11? Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que lo que Pablo decía. ¿A qué le daba más crédito? A lo que decía el piloto, a lo que decía el patrón de la nave, que lo que decía Pablo. ¿Por qué? Porque el patrón miraba todo tranquilo. Y la Biblia dice, oiga lo que dice la Biblia, hermanos, en el verso más siguiente, en el verso 13. Oiga lo que dice: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, llevaron anclas
e iban costeando Creta. Es decir, que ellos se confiaron en su capacidad. Ellos confiaron en que todo lo tenían bajo control. Y así está el mundo. Ellos creen que lo tienen bajo control todo. Ellos creen que todo está controlado. Pero lo que no ellos entienden es que nadie ha comprado cierta cantidad de días en su vida. ¿Y qué es lo que le quiero decir? Que nadie sabe si va a durar un día más, o 2 días, o un año más. Porque nadie sabe cuándo va a entregar sus cuentas. Porque nadie tiene un documento que diga: voy a morir a los 100 años, voy a morir a 110 años. Es decir, que nadie sabe, hermano, y por eso es que el hombre necesita confiar en el Dios Todopoderoso, confiar en el sacrificio de Cristo, porque solamente en Él tenemos salvación y vida eterna. En nadie más, dice la Biblia, que hay salvación. La Biblia dice: sin mí nada podéis hacer, dice la palabra de Dios. Pero este hombre, como los hombres del mundo, ellos confiaban en sus capacidades intelectuales. No, si aquí va el piloto, él sabe. Así van muchos creyendo que van piloteando bien su vida. ¿Sabe qué dice esta palabra? Hay caminos que al hombre le parece que son caminos derechos. Así parecían estos, que iban en un camino donde ellos creían que iban a llegar confiadamente al destino donde iban. Y aquí viene el engaño del diablo. Dice la Biblia: comenzó una brisa tranquila. Y ellos dijeron: lo tenemos todo controlado, démosle. Y zarparon, dice la palabra de Dios. ¿Pero qué sucedió? Y oiga lo que dice ahí. Tenga cuidado, no vaya a estar usted en un tormento de estos. Pero no mucho después, oiga esto, dio contra la nave un viento huracanado. Así es cuando el pecado llega a la vida del hombre. El hombre comienza a pecar. Y mira que el pecado no le hace mucho efecto. El problema es que al final pueden terminar como terminó Sansón. ¿Por qué? Porque, hermanos, estos vieron que todo estaba tranquilo, que podían controlar aquello. Así dicen muchos. No, hermano, mire, yo con una cerveza me tomo y yo puedo controlar eso. Y terminan con las dos, hermanos, ¿qué? Baldes, 3 baldes. Y cuando llegan y saben cómo llegaron a la casa, y cuando la esposa les pide que les dé algo, no tienen nada. Porque todo lo perdieron. Porque ellos creyeron que tenían el control de su vida. Pero mientras usted no está bajo la potestad del Hijo de Dios, mientras no estamos, hermanos, en las manos de Dios, usted corre el peligro. Usted corre el peligro de ser sacudido por el diablo y al final perderlo todo y perder también su alma. Porque eso dice la palabra de Dios. Estos no creyeron y comenzaron a ver que todo estaba tranquilo. Pero un poco tiempo después, dio contra ellos, dice, un viento huracanado, verso 14, llamado Euroclidón. Cuando vino este viento, comenzaron a sentir la angustia, comenzaron a sentir el dolor. Hermanos, ¿pero por qué el hombre sufre? Por no prestar atención a la voz de Dios y no poner su confianza en el único que puede ayudarlo, en el único que puede sostenerlo, en el único que le puede proveer, en el único que nos puede dar paz. Aleluya. Y por eso el mundo sufre a causa de haberse alejado de Dios.
a causa de apartarse de Dios, a causa de ignorar la palabra de Dios, a causa de hacer oídos sordos a las instrucciones de Dios. ¿Y sabe cuál es lo más duro? Que muchos de los que se sientan en las iglesias también hacen lo mismo. Y como eso, hermano, que también cierran el oído para no recibir la palabra de Dios, porque esta palabra nos confronta, esta palabra nos señala, esta palabra nos ubica, porque esta palabra es la palabra que cambia, es la palabra que restaura, es la palabra que da vida, es la palabra que un día nos llevará al cielo. Y por eso, hermanos, muchos dicen, ese maestro mucho grita. Gracias a Dios usted no es así. Y cierran los oídos. ¿Por qué? Porque las cosas las están haciendo mal. Porque las cosas no han tomado en cuenta a Dios. ¿Qué le pasó a usted cuando no tomó en cuenta a Dios en su situación? Ya que todos fracasamos. Cuando nosotros no confiamos en Dios y creemos que nosotros lo podemos todo, vamos al fracaso. El hijo pródigo le dijo al padre: Padre, dame todos los bienes, porque yo voy a ir a conocer el mundo. Y la Biblia dice que el padre se tardó una semana porque sabía que al darse en los dientes iba. Porque cuando nosotros nos apartamos de Dios, no nos va a ir nada bien. Cuando usted no camina con Dios, sino que camina a la luz de su conocimiento, no le va a ir bien. Y no me diga que le está yendo bien, porque no le está yendo bien en su vida. Y estos, hermanos, dice la Biblia ahí, oiga, y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Es que hay un momento donde la situación toma control por no haber consultado a Dios, por no haber puesto oído, atención a la voz del Altísimo, por no haber atendido a la voz de Dios. Nosotros, en el caso del grupo que no confía en Dios, ellos creen que van a salir librados. Hay mucha gente que cree que va a salir librado. Ellos dicen: yo no necesito ir a una iglesia. Con solo creer en Dios. Momento. Esta palabra dice, hermanos, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Dios llama a estar congregado, porque cada vez que nos reunimos en este lugar, Dios nos habla para corregirlo, para ubicarlo, para guiarlo y para darnos fuerza para seguir adelante, porque Dios siempre tiene una palabra para nosotros. Amén. Y cuando nosotros nos quedemos en la casa, el mundo se nos va pegando y nos volvemos cristianos débiles, que cualquier cosa nos arrastra a hacer lo malo delante de Dios. Estos hombres, dice la Biblia, que fue arrebatada la nave. ¿Cuántos en este tiempo su vida ya fue cautiva por el pecado, cautiva por la mentira, cautiva por la desobediencia, cautiva a hacer las cosas malas delante de Dios? Y lo peor es que creen que todo está bien, cuando ellos no se dan cuenta que la muerte los puede alcanzar para arriba o para abajo. Y si ellos mueren en esa condición de separación con Dios, no les espera nada bueno, no les espera nada bueno, porque lo único que les espera es una horrenda condenación y un lugar donde el fuego no se apaga y el gusano nunca muere, dice la Biblia. Es decir, hermanos, y los critican a los predicadores, a los pastores. Esos hombres son enviados a los juicios, pasan. No son juicios los que nosotros predicamos. Es la palabra de Dios, porque Dios quiere que le vaya bien, Dios quiere que no fracase, Dios quiere que cuando ellos cierren los ojos en esta tierra, ellos vayan a despertar juntamente con Cristo, ellos vayan a despertar en la presencia de Dios. Pero muchos
despiertan en dolor, despiertan en tormento, porque murieron en tormento, y despiertan en tormento, y pasan los años y siguen en tormento, y la mentira que le dan, así como notillas que vendían las indulgencias, con unos cuantos días que recen para que salgan del purgatorio, van a sacar. Mentira del diablo. Esa Biblia dice que está establecido para el hombre que muera una vez y luego el juicio, dice la palabra de Dios. Amén. Es posible que alguno esté retorciéndose, es posible que alguno no le agrade esta palabra, pero esta es la palabra de Dios. Nosotros no podemos callar lo que dice la Biblia, porque Dios nos habla para que nos vaya bien, Dios nos habla para que no fracasemos. Porque en el cementerio, ¿cuántas lápidas hay con rótulos que de Dios goce? ¿Cómo gozarán si la vida le dieron la espalda a Dios? ¿Cómo gozarán si no prestaron atención a la voz de Dios? ¿Cómo gozarán si durante su vida rechazaron toda invitación que les hacían para adorar a Dios? ¿Cuánta gente de esta colonia, cuando uno la invita, rechazan el mensaje de Dios? Son duros de servir. El problema es cuando la muerte llega. Allí nadie puede hacer nada, porque las cuentas se arreglan en vida. Las cuentas el hombre las tiene que arreglar con Dios en vida. Por eso Isaías dice: venid luego y estemos a cuenta, y los pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana, dice la palabra de Dios. Amén, así Es decir, hermanos, que Dios llama al hombre, pero está en la decisión del hombre. Estos tenían dos caminos: o atender a la voz del siervo de Dios que le decía: habrán problemas, habrá turbulencia, habrá pérdida de cosas materiales y aún pérdida de personas. No les importó. Así como muchos oyen el mensaje de salvación, pero no les importa, porque creen que todo está bien, cuando realmente, si tu vida ha rechazado a Cristo y nunca le has abierto tu corazón a Cristo, tú vas de dolor en dolor, vas de fracaso en fracaso. Llega la noche y comienzas a dar vuelta. Llega la noche y no tienes sueño porque no hay paz. Pero esta palabra dice que mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Por eso los circos, cuando vienen, se llenan. ¿Sabe por qué se llenan? De todos los rebeldes que no tienen paz, porque sienten regocijo al oír a un payaso contarles un chiste. Para que usted no va a los circos, ¿no? Los que están aquí, ninguno va al circo. Si se va al circo, tenga cuidado que los aparatos le van a quemar a los circos por andar usted metido allí. Porque es una realidad. Hermanos, Dios quiere que nos vaya bien a nosotros. Dios quiere que le vaya bien, pero está en usted, en atender a la voz de Dios, en poner la confianza solamente en Dios o creer. Como dicen algunos, a mí nadie me saca de este camino. Esta es la religión donde murió mi abuelita y ahí me voy a morir yo. Pues quiero decirle que si su abuelita murió sin Cristo, usted también va al dolor, va al fracaso. Le guste o no le guste esta palabra, eso enseña la palabra de Dios. Y no podemos callar la palabra de Dios. Hermanos, ¿qué dice la palabra? Oiga, aquel huracán llamado Euroclión tomó control, arrebató la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Así están muchos siendo llevados a la muerte. Estos no tenían control ya. El mal estaba tan en ellos
que ellos ya no te podían salir del problema donde estaban. Y oiga lo que dice. Oiga. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para seguir la nave. Y teniendo temor de dar en Asirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva, sin control. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a licar. Y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, 14 días fueron. Y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Es decir, ¿por qué causa, mi hermano? Por no haber confiado en el siervo de Dios, por no haber oído la voz de Dios. ¿Cuántos están en este huracán llamado Heroclidón? No tienen control de su vida, sienten que la muerte los alcanza, hermanos, van de un lado a otro sin control. Pero quiero decirle a usted que está viviendo en esa condición. Hay esperanza si oye la voz de Dios y atiende a la voz de Dios. Esta palabra dice que mientras hay vida, hay esperanza. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, dice la palabra de Dios que fueron combatidos por una gran tempestad furiosa. Y no apareciendo ni sol, ni estrellas, ni luna. ¿Cuántos tienen tiempo de no ver el sol? Están en un callejón. Pareciera ser que no vean la luz al final del túnel. Porque abandonaron a Dios. Porque confiaron en sus propias creencias, pero no en la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen la palabra de Dios? Si usted se va de casa en casa, todos tienen una Biblia, o por lo menos un Nuevo Testamento, que es la palabra de Dios. Pero ¿cuántos leen la palabra de Dios para conocer la voluntad de Dios y dejar de fracasar en su vida? Pero toda polvosa la tienen. Porque creen que se van a hacer aleluyas. Pero la mejor que pueden hacer es conocer al dador de la vida y ser hijos de Dios. Porque cuando somos hijos de Dios, Él toma control de nuestra vida. Podrá venir viento, podrá venir huracanes, pero si nuestra confianza está en Dios, aleluya, Él es el Dios que le dice al mar calla y a los vientos los reprende. Los vientos obedecen a la voz de Dios. Por eso, hermanos, no hay tempestad que Él no pueda reprender a favor de nuestra vida. Amén. Dice la palabra de Dios, verso número 21. Había perdido la esperanza de salvarse. Pero oiga, cuando hay confianza en Dios. Oiga, cuando usted ha puesto una esperanza en el Altísimo, cuando usted no confía en su fuerza, podrá venir huracanes, podrá venir tormentas, podrá pasar por el fuego, podrá ser echado en el foso de los leones. Si es echado en el foso de los leones, Daniel, los leones le sirvieron de almohada. Durmió bien caliente en el foso de los leones ese, porque el ángel llegó y le tapó la boca y le dijo, calienten a mi hijo. Y los leones se deleitaron con Daniel ahí. Los 3 hebreos confiaron en Dios y los echaron al fuego. Pero en el fuego había un cuarto que caminaba con ellos, el Hijo de Dios. La Biblia dice que, hermano, Nabucodonosor dijo, ¿y quién es este? ¿Acaso le echaron 3 al horno de fuego? Sí le dijeron, fueron 3, pero yo veo 4 y uno que tiene aspecto
pacto de hijo de los dioses. Aleluya. Es que no importa si pasamos por el agua, no importa si pasamos por el fuego. Cuando confiamos en Dios, tenemos la seguridad y la garantía que llegaremos al puerto seguro. Cuando tenemos la esperanza en Dios, cuando tenemos la confianza en Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve. Los que confían en Jehová, no importa la tempestad. Puede hacer erupción ese volcán. Pero los que confían en Jehová, sabemos que tenemos garantía de que Él nos va a guardar. Amén. Aleluya. Por eso, hermanos, vale la pena confiar en el Señor. Vale la pena depender del Señor. Vale la pena abandonar el pecado. Vale la pena dejar de hacer lo malo para poner nuestra confianza en Dios. Nada de lo que hagamos en nuestra vida la hagamos sin tomar en cuenta a Dios. Sea chiquito lo que vaya a ser, o sea grande lo que va a ser, tome a Dios en cuenta. Dígale, papá, o dígale, mi Dios, dígale, mi Señor, yo quiero emprender esto. Yo quiero que usted me dé el sentir, que me ponga el sentir en mi corazón. Si es de voluntad, si lleva su respaldo, y Dios le va a hablar a través de un sueño, a través de un sentir, a través de la palabra, pero Dios lo hará para que usted le vaya todo bien. Pero nosotros lo consultamos hasta que estamos en el Euroclidón y sentimos la embestida del problema de la tempestad. Pero aún ahí, Él tiene misericordia si nos humillamos nosotros y corremos a Él. Por eso, hermanos, oigan Pablo lo que le dice. Entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Oye el 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, cuando la confianza está en Dios, aún los que nos rodean tienen la esperanza de alcanzar salvación. Por eso usted y yo testifiquemos. Por eso usted y yo no callemos nuestra boca. Por eso usted y yo, hermano, que nuestra vida refleje que hemos conocido al Cristo de la gloria, al Dios que se levantó de la tumba y vive por los siglos. Y donde quiera que lleguemos, levantemos la bandera en alto, que la gente nos vea que somos verdaderamente hijos de Dios y que lo que sale de nuestros labios es para bendecir a otros que nos rodean. Amén. Hermanos, cuando usted confía en Dios en medio de la tormenta, usted come feliz. Amén. ¿Cuántos comemos feliz en medio de la tormenta? Aleluya. Y mire pues cómo está de gordito. Si no estuviera feliz, no estaría en esas carnes. Pero, porque usted sabe que todo está bajo el control de Dios y que nada de lo que pasa bajo el sol está fuera de Él. No, todo. Él es soberano y Él tiene control de todo. Por eso, la necesidad de confiar solamente en Dios. Oiremos de problemas que vendrán. Oiremos de pestes. Pero mientras confiemos en Dios, ¿sabe qué dice esta palabra? Que el cielo se va a abrir. Y los que estamos preparados, saldremos de esta tierra. Amén. ¿Cuántos estamos preparados? Amén. Aleluya. Y si usted no está preparado, escape. Hoy ya no confíe en su capacidad,
levante su mano y entréguele su vida a Cristo. Cierre sus ojos. Aleluya.